tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de esta serie de improvisaciones, la quinta en concreto, que vengo realizando en este caso semanalmente, pero que no siempre será semanalmente, porque el tiempo no siempre da para todo, ¿no? El tiempo es sin duda lo más valioso que tenemos y hay muchas cosas que hacer en la vida y no siempre le permite a uno encontrar pues ese tiempo para hacer de la mejor forma posible estas improvisaciones que tienen muchísimo de horas improvisadas. Esta es la quinta improvisación dedicada siempre a los lectores de Codalario, la revista de música, y en esta ocasión es un podcast, una improvisación que tiene como punto fundamental, como artista central, como punto importante, el arte de Jorge Luis Prats, el gran pianista cubano. Y lo que estamos oyendo es una verdadera obra maestra interpretativa del propio Jorge Luis Prats. Jorge Luis Prats no es el compositor es un autor cubano, José María Vitier, pero la obra maestra es la puesta en sonido de esta forma, ¿no? Hay otras muchas versiones en internet que podéis encontrar y que podéis sin duda comparar con esta, pero que tengo que deciros que va a ser muy difícil, yo diría que va a ser imposible que encontréis algo que pueda estar a esta altura. Esta es una interpretación de unas consecuencias, de unas posibilidades enormes, ¿no? Yo creo que se podría estar hablando pues 2 horas seguidas o incluso hacer una tesis doctoral de esta interpretación tan preciosa. Empezando por la primera nota. Es una nota absolutamente mágica que de una profundidad enorme, de una calidez muy llamativa, y es que da la impresión de que Jorge Luis Prats se entiende que las primeras notas, las primeras impresiones, las primeras cosas son muy importantes, ¿no? Esto casi siempre es así como norma general. Pero las primeras notas de una interpretación siempre marcan un poco cierta pauta dinámica en muchos aspectos, ¿no? Y esta primera nota, rotunda, redonda, cálida, sensual, envolvente, pues ya marca un camino muy difícil de explicar, que nos anima, que nos obliga a reflexionar sobre el arte de este gran pianista, ¿no? ¿Cómo es el arte de Jorge Luis Prats? Jorge Luis Prats es, desde luego, un artista, yo diría un artista sin miedo, y yo creo que él también lo diría. De hecho, es una expresión que él utiliza con frecuencia, y me parece un acierto, me parece que los artistas y en general en la vida hay que vivir sin miedo, ¿no? Recuerdo también alguna situación en la que el gran Arthur Rubinstein, hay un vídeo famoso en el que se le hace una entrevista, si no recuerdo mal, cuando él estaba viviendo en su casa de París, en el que él explica que en un determinado momento de su vida pues pasó por unas situaciones horrorosas como pasamos todos. Hay momentos en la vida terribles realmente, ¿no?
en los que uno pues se encuentra solo, en el que parece que no hay esperanza, en el que parece que nada tiene sentido, que incluso que en el que a uno nadie le ayuda, ¿no? Y, y Arthur Rubinstein, en un determinado momento de desesperación, parece ser que pensó en suicidarse, ¿no? Pero, pero no lo hizo, ¿no? Y a partir de ese momento tan terrible y crítico de su vida, él lo dice así. No recuerdo todos los detalles de su explicación, pero dice que él decidió ser valiente. Dice, y a partir de entonces decidí ser valiente. Y yo creo que tenía razón Rubinstein, ¿no? Pero creo que hay que ser valiente en la vida y no tener miedo, ¿no? Porque me parece que el miedo entumece, ¿no? Creo que también es muy complicado no tenerlo, ¿no? Es imposible no tener miedo a algo o a alguien, pero es importante esforzarse en enfrentarse a las dificultades y en la medida que sea posible superarlas. Jorge Luis Prats es un pianista sin miedo, yo diría que también un hombre sin miedo. Un hombre que entiende la música de una forma muy pasional, no puramente dionisíaca o extrema, extrema sin duda, y dionisíaca, si se quiere, si se dice algo cuando se dice dionisíaco, también, pero sin duda lo apolíneo está también. Es una mezcla, pero una mezcla que sin menosprecio de cierto equilibrio, de cierta homogeneidad de fondo, gracias a una técnica de virtuoso importantísima, de un peso específico físico incluso, pero no solo físico, sino artístico, que procede de unas convicciones muy complejas, muy personales. Mm, Alrededor de esa homogeneidad hay una paleta de colores, de matices, que nos habla del hombre desde una perspectiva, desde un abanico, vamos a decir, amplísimo. El piano no es aquí un instrumento perteneciente al mundo del arte o de la cultura, sino que podría ser otro instrumento perfectamente. Esto es algo común a los grandes artistas. Es es un aparato que produce unos sonidos que Jorge Luis Prats utiliza para expresarse y expresar a través de esos planos, que son las partituras, su mapa del mundo sonoro. ¿Y cómo es este mapa sonoro de Jorge Luis Prats? Pues eh, absolutamente caleidoscópico. Un mapa sonoro que produce la mayor de las exquisiteces, que va de lo más delicado, que produce lo más nimio de una forma apenas perceptible, hasta, hasta la expresión más salvaje del hombre, ¿no? En un instrumento que muchas veces da la impresión de dudar. Es lo que decía Glenn Gould cuando hablaba muchas veces de Sviatoslav Richter. Decía, yo veo tocar el piano a Sviatoslav Richter y el piano responde. Decía, pues es sorprendente cómo el piano, un piano que tiene que estar muy bien ensamblado, desde luego, responde a veces a esta magnitud enciclopédica, abismal, grandiosa, de titán, que en muchas ocasiones pone a prueba pues el propio ensamblaje del piano, pero también el espíritu del hombre. Un hombre que para Jorge Luis Prats lo es en la medida en que es capaz de percibir desde la caricia más delicada e insensual del más sedoso y precioso terciopelo hasta
lo más horroroso de la lucha del hombre contra la bestia, contra cualquier bestia, o contra la bestialidad de las cosas, o contra lo que muchas veces es considerado una bestialidad, pero que en el mundo del arte, en la moral puede ser considerado una bestialidad, pero en el mundo del arte mm, se transforma en otra cosa, ¿no? En momentos artísticos siempre, desde luego, alejados de lo políticamente correcto, de lo pueril, de lo equilibrado superficial, de lo tiquismiquis, de lo snob, de lo cursi. No existe nada de esto en el arte de Jorge Luis Prats. Hay un hombre volcado en mostrarse a sí mismo en toda su crudeza y en todas sus variedades, en un registro enorme. Con Jorge Luis Prats lo salado y amargo convive, lo intenso y lo liviano se mezclan en una misma obra, pero siempre con un amor por, un amor de fondo por la música y el mensaje eh, que, voy a decirlo, encierra sin duda cierta melancolía, puede que por Cuba, pero también por cierta tónica melancólica general que procede, sin duda, lo he dicho muchas veces, de, de, de la conciencia del dolor de las cosas, ¿no? Del mundo interno del propio artista, con sus cosas, con sus inseguridades, con sus complejos, con sus virtudes, con, sus, con su todo. Esta pieza, esta obra de José María Vitier, vuelvo a insistir, por favor, en que la digáis con cuidado, me parece además, desde el punto de vista compositivo, un hallazgo que a mí siempre me ha parecido que representa muy fielmente, de alguna forma, algún tipo de relación entre un hombre y una mujer, entre una pareja en cualquier caso. Me parece que podría ser una representación musical con muchísimas consecuencias, interpretaciones, posibilidades. Interpretar esta pieza de esta forma, ¿no? Me parece que es una manera de entender la obra. Sin duda puede haber muchas otras, porque esta manera de entenderla procede de pues, un análisis muy personal, pero pueden hacerse otros muchos análisis, ¿no? Que no significa que José María Vitier haya intentado hacer esto, pero puede ser que sí lo haya intentado también. Desde luego, lo que ha conseguido es una obra de una belleza sublime, delicada, romántica, nostálgica, de sentimientos enfrentados, reconciliables, mm, pero discordantes, mm, una especie de historia dramática, sin duda, que puede ser que termine con un final feliz, quizás agridulce, porque aunque está la obra en la menor, termina en la mayor, en una tercera picarda, la famosa tercera picardía, pero con una cierta divergencia en las direcciones en que terminan las manos. Vamos a oír un poco de cómo Jorge Luis Pras hace esta obra, empezando por ese sonido precioso inicial, entendiendo que los principios de las cosas son importantísimos. Los primeros abrazos, los primeros besos, el primer olor, las primeras sensaciones, la primera nota.
aparece otra vez la melodía, más estilizada si cabe, más romántica. Qué preciosidad. Este retrasar lo precioso para que no llegue cuando se espera, sino un poco después, ahí me recuerda a, a Bernstein prolongando las partes más llamativas de las obras hasta límites extraños, exagerados, prolongando la belleza lo más posible, ¿no? Hay en ese aspecto un cuidado por parte de Jorge Luis Prats por intentar decir las cosas de una manera especial, y un intento de considerar esa manera especial hispanoamericana, propia, diferente desde luego a una manera de hacer rusa, alemana, pues si se quiere estadounidense, si es que existen formas típicas de ser de esos sitios, que puede ser que sí, exista una especie de prototipo, ¿no? Que pueda repetirse con determinadas características. La manera de decir las cosas, pianísticamente hablando, Jorge Luis Prats, es siempre muy clara, muy clara. Las cosas se entienden siempre muy bien y se busca la manera de dedicarle el tiempo necesario para decirlas, incluso y yendo siempre en contra de esa perspectiva formalista, fría, que parece considerar que la voz del compositor, que la voz de Dios, emana directamente de los ritmos y de las figuraciones del pentagrama, lo que supone un error, a mi juicio, enorme. Al contrario, Jorge Luis Prats entiende la música como me parece, como una llamada de atención continua y cambiante, actualista, en la que las mismas cosas se convierten en diferentes dependiendo, pues, de muchos aspectos, internos y externos. Y una llamada de atención también contra, a mí me parece, lo políticamente correcto. He intentado buscar una versión preciosa del concierto para piano de Tchaikovsky, que él tiene ya muy antigua, mm, en la que él toca el piano de una forma, vamos a decir, incluso salvaje, lenta, en la que los matices se cercenan por una versión contundente, clara, desde luego, pero que no quiere a propósito ser demasiado sofisticada, ¿no? Quizás para ir un poco en contra de esas versiones demasiado escurridizas, que miran demasiado cerca las partituras, ¿no? En muchas ocasiones. Y para obtener del instrumento un sonido en el que parecía que era el propio piano el que acompañaba a la orquesta y no al revés. Este sonido monumental que muchas veces pone a prueba las teclas, pero sobre todo las cuerdas del piano, y que pone a prueba esas cuerdas y que muchas veces las rompe, y no pasa nada porque se rompan, ¿no? No hay que sacralizar en absoluto un piano. Si se rompen las cuerdas del piano, también se pueden romper las cuerdas de la vida, se puede romper uno muchas veces, ¿no? Pero lo más importante, me parece, es expresar las posibilidades dramáticas de las obras a través de la imagen de un hombre, de un concepto de hombre mm, caleidoscópico, vamos a decir, y desde luego profundamente humano en el sentido de que es efectivamente el hombre la medida de la música. Y
con sus inseguridades, con sus ritmos propios vitales, incluido el ritmo del corazón, incluido el ritmo del andar, un andar que nunca es simétrico, porque la simetría, pues la simetría no existe de alguna manera, ¿no? Siempre hay asimetrías, una pierna siempre es más larga que otra, y la música no puede entenderse de manera metronómica, por lo menos Jorge Luis Prats no entiende la música de manera metronómica, entiende la música de una forma viva, actualista, y atendiendo siempre a un mundo interno en el que, vamos a decirlo claramente, mm, Cuba está muy presente. El retraso una vez más. Qué preciosidad. Una versión con muchísimos matices, cambiante, viva, viva. Y ahora incluso que contiene dentro de lo melancólico una cierta picardía, una cierta alegría de vivir, pero que recobra la melancolía dentro de un contexto sonoro contundente, arrebatado, para retornar a la nostalgia más pura, sentida. Acabamos de oír Siempre en mi corazón de Ernesto Lecuona, otro compositor importantísimo en la trayectoria de Jorge Luis Prats, importantísimo, por el que Jorge Luis Prats ha apostado muchísimo y que ha tocado en versiones realmente magistrales y de referencia. Vuelvo a insistir, me parece que no hay nadie, yo diría que en la historia, que haya hecho que toque así este repertorio. Vamos a poner ahora mismo otra obra de Lecuona, que es la famosa Mazurca, que en una interpretación también magistral, la mejor que yo he oído nunca, en la que utiliza una técnica, la de pasar, bueno, esto las personas que no han tocado nunca el piano, pero que juegan a tocarlo, pasando un dedo por todo el teclado, arriba abajo, sabrán lo que es, que siempre además es doloroso hacerlo. Bueno, esta obra tiene esta técnica, ¿no? Y, fijaos la manera tan magistral, refinada, y que una vez más aglutina mmm, la nostalgia, el refinamiento, lo más absolutamente delicado, pero también una cierta brusquedad, una cierta desesperación ostentosa, un poner a prueba el virtuosismo. Mm, esto, todos estos aspectos están muy presentes siempre, ¿no? Y lo que convierten a sus interpretaciones, dan a sus interpretaciones una vida muy especial, muy especial. Se puede decir que no existe la monotonía en la forma de entender eh, el piano de Jorge Luis Prats. Escuchemos.
Y ahora este contraste con lo increíble, increíble, increíble. Fijaos que la caricia más delicada se siente con mucha más claridad después de sentir un gesto sonoro agresivo, ¿no? Ese contraste aclara las dos situaciones y retrasando, prolongando, desde luego, ese placer que metafóricamente parece que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero retrasando ese placer lo más posible hasta límites mm, cuando estás degustando algo y, y todavía dura más ese momento, ¿no? Y no pensabas que podría durar tanto, ¿no? Y entonces se convierte todavía en más precioso si cabe ese momento artístico, ¿no? Volvamos a oír este fragmento. ¿Y ahora? Y vuelve a vivificar. Hay un virtuosismo que une ambos continentes, el americano y el europeo. Jorge Luis Prats estudió con Badura Escoda, un gran maestro, y tiene, vamos a decir, la técnica, el pozo técnico de los grandes virtuosos vamos a decir, del este, si se quiere, de Europa. Da la impresión a veces de ser un ruso, un cubano, mm, tocando una mezcla de cubano-ruso, ¿no? Pero desde luego cubano, hasta las últimas consecuencias en la manera de hacer todo, ¿no? Fundamentalmente. Pero en la técnica, quizás mm, es una cosa muy especial y milagrosa en Jorge Luis Prats, porque es una técnica muy brillante. Estamos sin duda ante un virtuoso capaz de poner en sonido las obras más difíciles del repertorio pianístico. Mm, Algo que muchas veces choca con cierta corpulencia física incluso, ¿no? Y con una perspectiva artística que aparentemente no resulta tan, vamos a decir, físicamente tan involucrada con lo que se está haciendo. Vamos a ver si soy capaz de explicar esto con claridad. Con frecuencia me encuentro a, a melómanos que consideran que los pianistas, que los artistas son fríos si no se vuelcan gestualmente con la obra, ¿no? Y yo voy a decir que en la mayoría de los casos me parece que es justo lo contrario. Quiero decir que yo personalmente, por lo menos, encuentro muchísimo más emocionante, em, em, por ejemplo, las interpretaciones de Alfredo Kraus, un hombre al que muchas veces se le ha achacado, quizás por ser tan perfecto técnicamente, cierta frialdad. A mí me parece que eso es un error. A mí me parecen mucho más profundas emocionalmente sus interpretaciones que la de otros artistas que parece como que están más involucrados con la obra, ¿no? Este psicologismo que muchos melómanos tienen adquirido casi como una especie
de automatismo, me parece un error gravísimo que está llevando a que muchísimos artistas pues se muevan más que toquen, ¿no? Esto sucede muchísimo en el mundo del violín, en el que los violinistas parece que están bailando constantemente, ¿no? Cuando en vez de organizar sus fuerzas y sus capacidades, centrarlas en el instrumento. Este es un error enorme, enorme, para mi gusto. Y Jorge Luis Prats es de los pianistas que se sientan delante del piano, muchas veces con los ojos cerrados, sin demasiados movimientos, y que desde ese punto de partida ofrece un virtuosismo exagerado, increíble, tormentoso, profundo, arrebatado, muchísimo más intenso que todos esos pianistas que parece que el sudor les cae a chorros, están despeinados mientras tocan y están volcados a 2 centímetros del piano, que no se sabe muy bien lo que hacen, que resulta muchas veces, vamos a decirlo, ridículo. Resulta ridículo. Vamos a oír una versión, vamos a oír otro repertorio muy diferente, porque sin duda el repertorio cubano, el hispanoamericano, es importantísimo y creo que se podría decir que Jorge Luis Prat es una institución dentro de esto, del repertorio hispanoamericano, hasta el punto de que no solo por la forma de hacer música, por su arte, por su técnica también, me parece que su arte sustantivo ha conseguido crear de alguna manera una escuela en muchos otros pianistas, muchos jóvenes pianistas brillantes, pero también en pianistas muy importantes, que se han visto atrapados por el magnetismo del arte de Jorge Luis Prats, ¿no? Por las consecuencias de su arte. Y quiero decir que el arte de Jorge Luis Prats yo lo veo perpetuado, yo lo veo reproducido en las manos de otros muchos grandes pianistas. Y creo que esto es una cosa que es dificilísima de obtener y me parece que es un mérito enorme, ¿no? El de haber creado de alguna manera una escuela que podríamos decir que es una escuela hispanoamericana del piano. Vamos ahora a oír el principio del famoso concierto para piano número 3 de Rachmaninoff, en una versión en la que Jorge Luis Prat está con la Orquesta de París y Pavo Jarvi. Es un fragmento que lo vais a conocer de inmediato, os va a sonar de inmediato, que aparentemente es sencillo. Son unas notas que cualquier alumno de segundo de piano podría interpretar seguramente con facilidad, pero que siempre que yo escucho estas primeras notas, en algunos momentos siempre me parece o que es demasiado cuadriculada la interpretación, o que no se oyen todas las notas, o que unas se oyen más que otras, y entonces eso resta homogeneidad y claridad a la hora de entender este fragmento inicial. Mm, Es curioso este fragmento, ¿no? En el que siempre encuentra uno peros, ¿no? Problemas. Fijaos cómo lo hace Jorge Luis Prats. Hay una serenidad de fondo, hay una claridad obvia, hay un sentir esa melodía perfectamente clara, aun a pesar de la orquesta, y hay una especie de legato entre cada uno de los sonidos, y un invitar a la orquesta a seguir su manera de unir voy a hablar como lo haría Gustavo Bueno, este glomérulo precioso inicial diseñado por Rachmaninoff. A encontrar, como hacía Svetlanov,
con el tercer movimiento de la segunda sinfonía de Rachmaninoff, a intentar que el fragmento tenga vida propia independientemente de la partitura, a que sea el propio artista el que una de una manera muy personal y como una especie, aquí en concreto, en este vídeo, de travesura que podéis ver en el vídeo, y que consiste en unir todas las notas mezclando los sonidos, no separándolos, ¿no? Algo que los pianistas más ortodoxos seguramente considerarán o no pensarán ni siquiera en hacer, pero que en el contexto en el que suena al lado con esta orquesta, pues si tiene alguna consecuencia es desde luego la de obtener una especie de legato entre cada uno de los sonidos precioso. Y en cualquier caso, este alterar los principios ortodoxos o prejuicios propios de los pianistas me parece una virtud de los grandes genios, para conseguir adecuar pues las interpretaciones a su gusto personal. Vamos a oír ahora otra versión importantísima, fascinante, de un repertorio pues que eh, en el que Jorge Luis Prats también se ha prodigado. El repertorio de Jorge Luis Prats es muy amplio. Scriabin, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Schubert, eh, y Wagner. Wagner y su famoso Liebestod o Muerte de Amor, que Jorge Luis Prats interpreta de esta manera tan sublime, asimilando esta obra de una forma tan personal, con esos extremos a los que lleva el piano, mostrando una vez más al hombre, en este caso dentro de la temática de morir nada menos que por amor, relacionado con la temática de la ópera de Tristán y Isolda. Pero escuchemos para entender lo que ha hecho aquí Jorge Luis Prats. Voy a ponerlo otra vez porque estaba demasiado bajo.
forma, Jorge Luis Prats nos invita a arriesgarnos en la vida y en el arte, a no tener miedo incluso a fallar una nota en busca de una expresión importante para extraer la sonoridad justa del piano, huyendo un poco de esa perspectiva en la que buscan tantos pianistas hoy, de la que ya he hablado muchas veces, ¿no? De no fallar, ¿no? Que es una perspectiva que tiene un riesgo enorme, porque evita, sin duda, desde luego el riesgo, que siempre es un aliciente en la vida, y en el arte, pues uno de los más importantes, ¿no? La frescura, el regodearse en el actualismo de las cosas, el miedo a no fallar las notas, el miedo a no ser lo suficientemente limpio tocando, produce casi siempre una cierta frialdad de espíritu, un producto encapsulado que tiende a ser casi siempre el mismo, ¿no? Y el ser humano cambia, se transforma, ríe, llora, tiene miedo, no tiene miedo. Y Jorge Luis Prats nos invita, pues, a no tenerlo y a arriesgarnos desde este punto de vista, ¿no? Jorge Luis Prats también es una referencia en cuanto al repertorio español. Él siempre ha dicho que los españoles no somos conscientes de la riqueza que supone, pues, tener partituras como las que ha dejado Albéniz y su Iberia, o Goyescas, ¿no?, de Granados. No vamos a prolongar demasiado, aunque podríamos poner muchísimos ejemplos de Jorge Luis Prats tocando obras de Granados o la propia Iberia de Albéniz, en el que Jorge Luis Prats es una referencia. Pero sí me gustaría citar un pequeño fragmento que he encontrado en el que se hace una entrevista y en el que podemos oírlo, ¿no? Podemos oírlo hablar de esta forma. Como músico, te puedes imaginar la libertad que tengo de que estoy en el país que yo quiera con su música cuando yo quiera. Y sobre todo, que a donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Esta es una cosa importante porque la música española, la música alemana, si se quiere, la música de Wagner, la música de Tchaikovsky, la música de Albéniz, es asimilada, es puesta en sonido atendiendo a las categorías musicales, vamos a decirlo así, a los ritmos de su tierra, a sus propias experiencias sonoras y vitales de su tierra, ¿no? Esta es una cosa distintiva totalmente de Jorge Luis Prats. Y hay, yo creo que además de todo esto, de todo lo que he hablado, a mí me parece latente, palpitante, una cierta, y yo creo que esto es consustancial con lo hispanoamericano, una cierta alegría de vivir. Que sonríe, que se divierte, que nos anima a vivir la vida, a disfrutar de cada momento, pero desde un punto de vista hispanoamericano. Es
Esos sonidos que oís son del propio Jorge Luis Prat tocando no solo las teclas del piano, las danzas cubanas de Ignacio Cervantes, otro gran compositor cuya música pues, le ha fascinado y que toca muchísimas ocasiones como propinas en sus recitales, pero es el propio Jorge Luis Prat el que hace esos ritmos también en las tapas del piano, en una especie de alarde artístico precioso que a mí me recuerda mucho pues, a muchos detalles de grandes artistas, ¿no? Como por ejemplo, pues, no sé, recuerdo ahora mismo a Carlos Kleiber delante de una orquesta haciendo con su boca los sonidos rápidos que él exigía de la orquesta, ¿no? Ante las miradas asombrosas de unos músicos bueno, pues que se asombraban, ¿no? Ante esta facilidad artística, sin duda, y técnica de Carlos Kleiber, y aquí también de Jorge Luis Prats. Me voy a despedir ya, pues habiendo dado sin duda pues unas cuantas pinceladas y sin haber podido explicar tampoco pues como siempre yo creo la totalidad del arte asombroso de este artista genial, importantísimo de nuestro tiempo, pero aportando al final también algo que a mí me parece que sí forma parte de su esencia como artista, ¿no? Y que si no formase parte de su esencia como artista, pues me parecería extraño, porque yo creo que forma parte de la esencia de todos los grandes artistas, ¿no? Y es esa tristeza, esa añoranza, esa nostalgia, no solo por tu propia tierra, sino por ti mismo, por una vez más, pues el dolor del mundo, el dolor de las cosas, las tristezas. Y he elegido para despedir este podcast un fragmento en el que Jorge Luis Prat está acompañando al piano a Omar Portuondo, y en el que acompaña pues esta pieza que ha servido para que he puesto antes en una versión solo pianística de Ernesto Lecuona, que se titula Siempre en mi corazón. Estás en mi corazón y aunque estoy lejos de ti, el recuerdo de tu amor disminuye mi pena. Estás en mi corazón, en mi amarga soledad. Es el tormento mayor, esta fatal separación. Yo bien sé que nunca más en mis brazos estarás, prisionero de un cariño que fue toda mi ilusión, pero nada de poder que te deje de querer, porque como único dueño estás en mi corazón. Y mientras Jorge Luis Prat se levanta y abraza y besa a una emocionada Omar Portuondo, recordar su añorada patria, pues yo me despido esperando haber estado pues a la altura de un artista tan importante que es como una especie de café cubano demasiado intenso y solo apto para los paladares más exquisitos, desde luego. Hasta pronto.